Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si me preguntaras, ¿cuál es uno de los sucesos más tristes dentro de la comunidad de creyentes hoy en día? Yo respondería a esa pregunta de esta manera: el fracaso en tomar en serio la palabra de Dios. En otras palabras, si queremos ser como nuestro Señor y Salvador, debemos estar plenamente comprometidos a vivir de tal manera que la palabra de Dios se cumpla en nuestra conducta, en lo que decimos, pero más importante, en cómo vivimos. Y esto es exactamente lo que vamos a aprender hoy al concluir el Evangelio de Lucas. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hemos visto que el Mesías fue levantado de entre los muertos por su Padre Celestial y que fue resucitado corporalmente. Es decir, la resurrección es un hecho histórico. Es el fundamento de nuestra fe. Y mientras el Mesías concluía su conversación con sus discípulos, lo que dijo fue de lo más interesante. Ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Dice así: Pero les dijo a ellos, es decir, a sus discípulos: Estas son las palabras que les he hablado, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Eso que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Lo que se enfatiza aquí es que el Mesías vivió de tal manera que se cumpliera la Escritura. Él mencionó la ley, los profetas y los salmos, que son el fundamento de esa tercera sección de la Biblia hebrea, llamada los Ketuvim o los escritos. Lo que quiere decir es esto, que todo lo que él hizo era para que la Escritura se cumpliera. Ese fue el propósito por el cual fue enviado a este mundo, para mostrar su compromiso con la palabra de Dios. Antes de avanzar, debemos hacernos una pregunta. ¿Tenemos nosotros tal compromiso? ¿Es nuestro mayor anhelo, nuestro máximo deseo, aplicar la verdad bíblica a nuestra vida? Con eso es con lo que un verdadero seguidor del Mesías está comprometido. En otras palabras, simplemente obedecer la palabra de Dios. Así es como demostramos fe y así es como servimos a Dios. De nuevo, el Mesías habla de su profundo compromiso con la palabra de Dios. Que lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron y lo que se escribió acerca de él en los salmos, todo esto tenía que cumplirse. Veamos ahora el siguiente verso, el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que el Mesías quiere hacer por medio de su Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Lo que Él quiere dar a cada creyente es la mente de Cristo, para que entendamos la palabra de Dios con un propósito, y es el siguiente: aplicar la verdad de la Escritura a nuestra vida. Y cuando nos acercamos a Dios, y me doy cuenta que repito mucho esta frase, pero creo que es vital para todo creyente que nos acerquemos a Dios y nos acerquemos a su palabra diciéndole: Dios, lo que tú me reveles,
lo que aprenda de ti por medio del Espíritu Santo acerca de la verdad de tu palabra, sea lo que sea, lo que tú me enseñes, lo voy a obedecer. Lo voy a seguir. Me comprometeré con la revelación de tu palabra, Dios. Cuando tenemos un compromiso así, eso cambiará la manera como entendemos la palabra de Dios. El Mesías está diciendo, y noten que estas dos cosas van de la mano. Él comienza diciendo, yo estoy comprometido a cumplir la ley de Moisés, la verdad profética de la Escritura, y lo que se dice de mí en el libro de los Salmos. Él vivió para que la palabra de Dios se cumpliera en él y por medio de él. Y luego, en respuesta a esto, dice a sus discípulos en el versículo 45, entonces, o sea, como consecuencia de lo que acababa de decir, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así ha sido escrito que así era necesario que el Mesías sufriera. Esto es muy significativo porque acaba de afirmar que Él cumplió la Escritura, que Él aplicó la palabra de Dios a su vida, y esa obediencia, ese compromiso con la verdad de la Escritura, ¿qué produjo en su vida? Sufrimiento. Y de la misma manera como el mundo lo odió y lo persiguió, Él enseñó a sus discípulos, y especialmente esto es cierto en el contexto de los últimos días, que el mundo nos odiará y el mundo nos perseguirá. Eso es lo que podemos esperar antes de que se establezca el reino de Dios. Si el Hijo de Dios sufrió por obedecer la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, estamos llamados a sufrir por nuestra fe? Eso no nos debería sorprender. Es una verdad fundamental. Cuando caminamos en obediencia, seremos perseguidos por el mundo y sufriremos. Mira de nuevo este pasaje. Habla de cómo Él les abrió el entendimiento, la mente, para que comprendiesen las Escrituras. Luego en el verso 46 continúa, y les dijo, así está escrito, que así era necesario que el Mesías sufriera y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Hay dos elementos que debemos notar en la parte final de este verso. Lo primero es el énfasis en el tercer día. Vemos, por ejemplo, en el relato de Génesis, capítulo 22, en la historia del sacrificio de Isaac, vemos allí que todo ocurrió al tercer día. Les he mencionado muchas veces que los números en la Biblia tienen importancia. Hay significado detrás de los números que aparecen en la Biblia. El número 3 significa hacer una prueba, pero una prueba con el fin de revelar algo, de documentar algo. Lo que vemos aquí es que no es casualidad que el Mesías resucitara de entre los muertos al tercer día. Eso implica que su resurrección documenta su victoria. Y en segundo lugar, vemos que el tercer día es precisamente eso, un día de victoria, un día en el que Dios revela sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Vida a partir de la muerte. ¿Qué significa vida a partir de la muerte? Muy sencillo. Significa resurrección. Y cada vez que se menciona la resurrección en la Escritura, ¿qué debe venir a nuestra mente? El reino. La resurrección, bíblicamente hablando, siempre está ligada a la realidad del reino, a un cambio de reino. Estamos en este cuerpo, moriremos, pero seremos resucitados
primero nuestras almas y luego recibiremos un nuevo cuerpo. Y en cuanto a la resurrección, por cierto, cuando ascendamos a los cielos después de morir, después de que nuestras almas sean separadas de nuestros cuerpos, conoceremos la verdad de Dios. Experimentaremos el reino con Dios. Pero también debemos entender que habrá resurrección del alma y para el momento del arrebatamiento se producirá la resurrección de un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo nos dará finalmente esa gran victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria de reino. Una y otra vez, cuando hablamos de la resurrección, debemos pensar en una victoria de reino. Y la buena noticia es esta. Por medio del Espíritu Santo, y quiero ser más específico, por medio de la unción del Espíritu de Dios que viene sobre el creyente, somos capaces de cumplir la voluntad de Dios. Para eso es que Dios provee. Para eso nos da poder. Para eso nos da su perspectiva. Y para eso nos da su provisión, para que podamos cumplir su voluntad. Y al mirar la Escritura, vemos que su voluntad está directamente ligada con la verdad de la Biblia. Así que era necesario no solo que el Mesías sufriera, sino que, como leemos al final del verso 46, que resucitara de entre los muertos al tercer día. Verso 47. Bien, ¿qué fuimos llamados a hacer como sus discípulos? Esto lo aprendemos en el siguiente verso, el 47, que dice así. Y para proclamar, esta palabra proclamar es causativa. ¿Qué significa eso? Significa que debido a lo que Él ha hecho por nosotros y por los beneficios que recibiremos de su obra, debemos ser individuos que son movidos a proclamar, y noten lo que dice aquí, proclamar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Fíjense, arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, hay un principio muy importante que vemos en estos dos versos y en cómo se combinan en el mismo verso. Hay arrepentimiento y ese arrepentimiento conduce al perdón de los pecados. ¿Y para quién está disponible esto? Está disponible para todas las naciones, para toda la humanidad. Pero el arrepentimiento comienza aquí. El arrepentimiento comienza cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿De acuerdo en qué? En los estándares de Dios, sus estándares de moralidad, ética, justicia, todos sus estándares bíblicos. ¿Y cuál es la conclusión? Cuando estoy de acuerdo con Dios y digo sí, afirmo tus estándares de lo que es correcto y lo que es incorrecto, o dicho de otra manera, de lo que es justo y de lo que es injusto, cuando aplico sus estándares a mi vida, ¿y cuál es el mejor lugar para encontrar los estándares de Dios? En la ley de Moisés. La ley de Moisés sigue teniendo propósito hoy en día. Ahora, la ley de Moisés no puede hacer justo a nadie. De hecho, es lo contrario. Cuando aplico la ley de Moisés a mi vida, ¿sabes qué me enseña eso? Me enseña que soy injusto. Y no solo que soy injusto y culpable ante Dios, sino que necesito un Salvador. Y ese Salvador también es llamado el Redentor. Como hemos dicho muchas veces, el Mesías hizo esa obra en la cruz, en la Pascua, el día de la redención, para que yo pueda experimentar la redención, que me convierta en una nueva criatura, que tenga una nueva vida, una vida victoriosa, y que pueda caminar fielmente en la voluntad de Dios. De eso se trata nuestra fe. Ese es el mensaje que la Escritura nos entrega, que somos llamados a obedecer la verdad de Dios. Pero hay algo que debemos entender. Tú nunca podrás hacer eso en lo natural.
Únicamente podrás hacerlo por medio del poder del Evangelio, ese poder que salva y ese poder que cambia. ¿Qué quiero decir con poder que cambia? Que ese poder me convierte en una nueva persona. Ya no soy quien era, sino que por medio del Evangelio me convierto en una nueva creación. O dicho de otro modo, nazco de nuevo, tengo nueva vida, y esa palabra nuevo es una palabra de reino. Comienzo a vivir de acuerdo a los estándares del reino. Y es solo por medio de esta regeneración, o sea, del poder del Espíritu Santo transformándome, que ahora tengo la capacidad de caminar en obediencia con Dios. Eso es a lo que he sido llamado, para eso he sido salvado, y eso es lo que la fe, una fe salvadora, me conduce a hacer. Leemos aquí, y para que sea proclamado por el nombre, su nombre, arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, ese evangelio, ese plan de redención, ese mensaje del reino comenzó en Jerusalén. Eso no debe sorprendernos. Y luego de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, proclamarlo a todas las naciones. Lo que quiero que veas es que Jerusalén sigue estando en el centro del plan de Dios. Por eso es tan decepcionante y tan frustrante escuchar a personas decir que a Dios no le interesa el territorio físico. Por supuesto que le interesa un territorio físico específico, la tierra de Israel y la capital de Israel, Jerusalén. Permíteme hacer una pausa un momento y compartirte una verdad importante, que es un hecho y es lo siguiente. Muchas veces cuando voy a enseñar en algún lugar, la gente se me acerca y me dice, ¿qué piensas de ese pobre pueblo de Palestina? Y siempre notamos que muchos ven a Israel como el villano y a los palestinos como las víctimas. Pero déjame decirte algo. Si tú eres un creyente, deberías estar interesado en tus hermanos creyentes. Y este es un hecho. Existe una autoridad palestina que gobierna en Judea y Samaria, lo que el mundo llama Cisjordania, mientras que Hamás es quien gobierna en Gaza. ¿Qué ha pasado en los últimos 7 años? Hemos visto una reducción del número de creyentes en esos dos lugares, en un 90%. Ahora la gente habla de los cambios que han ocurrido en Siria este año 2024, que Assad salió y que hay nuevos líderes en Siria. Y esto realmente sorprendió al mundo. Pero quiero que sepas esto. En el año 2011, había 1,5 millones de cristianos en Siria. Hoy, 13 años después, apenas 13 años después, quedan aproximadamente 300,000. Cada vez que pones al Islam en el liderazgo de un país, ¿qué sucede? La población creyente en Cristo es perseguida y disminuye más y más y más. Pero como muchos saben, ¿dónde vivo yo? En Israel. Y tenemos un programa de televisión que se transmite en todo Israel. Lo hemos tenido por más de 10 años. No somos perseguidos por eso. Tenemos libertad para difundir la verdad de Dios en hebreo a los israelíes. Y vemos que la comunidad de creyentes en Israel está creciendo. Me gustaría que creciera más rápido, pero, en efecto, está creciendo. Mientras que en lugares como Belén, donde gobierna la autoridad palestina, la población de creyentes, de cristianos, está disminuyendo drásticamente. Entonces, cuando dices, quiero apoyar al pueblo palestino, ¿qué pasa con los creyentes palestinos? Porque cualquier verdadero creyente que sea palestino no querrá apoyar a la autoridad palestina, ni querrá un Estado palestino, porque un Estado palestino tendrá como fin destruir, lo dicen abiertamente, destruir a los creyentes en el Mesías.
Debemos entender la verdad bíblica y no dejarnos engañar por una falsa justicia, una justicia social que está en conflicto con la autoridad de la Escritura. Entonces, dice aquí que este evangelio comienza desde Jerusalén. Mira ahora el verso 48. Dice, pero ustedes, hablándole a los creyentes, ustedes son testigos de estas cosas. Y luego el Mesías dice a sus discípulos, verso 49, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Noten que ellos fueron llamados a permanecer en Jerusalén hasta un momento específico. Y sabemos cuándo fue. Pentecostés o la fiesta de las semanas, que es una fiesta, un día festivo del Señor, del que puedes leer en Levítico 23. Y vemos que desde la perspectiva del Antiguo Testamento, en ese momento fue dada la ley. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, en ese tiempo fue dado el Espíritu Santo. ¿Te parece una coincidencia? No lo es. Fue el diseño de Dios, porque por medio del Espíritu Santo recibimos el poder para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que un discípulo ha sido llamado a hacer. Dice aquí, al final del verso 49, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos. Y por cierto, uno tiene que ser investido. No podemos vestirnos a nosotros mismos con este poder. Tenemos que ser investidos por la venida del Espíritu Santo, habiendo recibido ese evangelio. Así que hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Versículo 50. Pero los sacó afuera, hasta Betania. Bien, Betania está en el Monte de los Olivos. En hebreo la llamamos Bet-Aní, la casa de los afligidos. Una y otra vez, cuando hablamos de la voluntad de Dios, del carácter de Dios y de cómo deben comportarse sus seguidores, eso llevará a que el mundo quiera afligir al pueblo de Dios. Y esto será cada vez más real a medida que entremos en los últimos días. Es decir, no creas las tendencias populares. La mayoría de las veces, gente que habla con este libro en sus manos, dicen lo que piensan que la gente quiere oír. Esa es una tragedia. ¿Qué debemos hacer? Debemos decir las cosas que la palabra de Dios revela. Y en la palabra de Dios, cuando estudiamos los pasajes de los últimos tiempos, descubrimos el contexto en el que se presentan esos últimos tiempos. Y es un contexto de persecución, un contexto de tribulación y sufrimiento por la fe. Y esto no es nada nuevo. Siempre ha sido la realidad. Los que caminan en obediencia a Dios son perseguidos por el mundo. Entonces dice aquí en el verso 50, Él los sacó afuera, hasta Betania. Y dice aquí que alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aquí se habla de la ascensión del Mesías. Todo esto, en este contexto, en la Escritura, de que Él ascendió a los cielos de donde antes había descendido, nos muestra algo, y eso es que Él estaba hablando de sufrimiento, de salir al mundo y proclamar al mundo, y todo eso está escrito en el marco de que el Mesías fue llevado al cielo para mostrar también la aprobación de su Padre sobre todo lo que Él hizo y todo lo que enseñó.
especialmente esto que nos comparte aquí al concluir el Evangelio de Lucas. Así que se separó de ellos y fue llevado al cielo. Verso 52. ¿Qué hicieron estos apóstoles, estos discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Leemos en el verso 52. Y ellos, después de haberle adorado, noten eso, lo adoraron. Si Él no fuera Dios, ellos habrían cometido un terrible pecado. Pero Él es Dios. Él es Emmanuel. Y estaban en lo correcto. Fue por la enseñanza que les compartió, revelándoles quién es Él, que estaban en lo correcto al adorarle. Mire de nuevo el verso 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando reconocemos quién es Él y lo que ha hecho, y cuando estamos comprometidos con sus propósitos, ¿cuál será el resultado? Tendremos, tal como dice aquí, gran gozo. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere que le obedezcamos y el resultado de obedecerle es gran gozo. Así que nunca tengas dudas en cuanto a obedecer a Dios. Cuando caminas en su voluntad, cuando estás comprometido con sus propósitos, estás invitando a un gran gozo a tu vida. Concluyamos con el último verso del libro, verso 53. Y estaban siempre en el templo. Hay un prefijo aquí, una preposición, que significa enteramente o continuamente. Podríamos traducirlo así. Y estaban todos siempre en el templo. ¿Y qué hacían? Los mejores manuscritos griegos tienen el término alabando y bendiciendo a Dios. Esas dos cosas. Alababan a Dios. ¿Y por qué alababan a Dios? Porque su voluntad es perfecta. Lo alababan porque Él es un Dios bendito. Así que le alababan y le bendecían, y noten la última palabra, amén. ¿Qué significa? Amén es una palabra relacionada con un término hebreo que significa verdad. Todo lo que Lucas compartió era la verdad de Dios. Debemos recibirlo, debemos internalizarlo y debemos implementarlo en nuestra vida para que seamos un pueblo fiel al Dios viviente y que seamos personas que conocen el gozo de nuestro Señor y Salvador por siempre y siempre. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.